Muy buenas tardes, muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros en un programa nuevo, un programa piloto que hacemos grabando en un estudio de radio, en el estudio de Radio Almenara, en Madrid. Tenemos a Stuart Medina. Muy buenas tardes, Stuart. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Y tenemos también a Juan Laborda, que entra por teléfono. Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo un placer otra vez. La pena es no estar con vosotros acompañándoos. Bueno, ya habrá más ocasiones, Juan. Gracias por hacer el esfuerzo de estar ahí. Hoy vamos a hablar de un evento que tuvo lugar hace muy poquitos días en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, un evento en el que se habló de la teoría monetaria moderna, un evento que organizó fundamentalmente, aunque no solo, porque hubiera sido muy difícil, pero que fundamentalmente fue el promotor Stuart, que está aquí conmigo, y hoy vamos a hablar evidentemente de este evento y vamos a hablar de teoría monetaria moderna, vamos a hablar por tanto de economía política, vamos a hablar de por qué estos principios de la teoría monetaria moderna no se aplican y qué consecuencias tiene el que no se apliquen sobre la sociedad, sobre la economía, sobre todos nosotros, sobre nuestras vidas diarias. Stuart, coméntanos un poquito para empezar, para la gente que no haya escuchado el programa anterior, ¿qué diferencias hay fundamentalmente entre la teoría monetaria moderna y la teoría que se aplica habitualmente? Hoy venía leyendo en el metro cuando venía para acá un libro de Primo Levi, La Tregua, y me ha venido a la cabeza, como venía para acá, que aquel horror que describe Primo Levi es un libro que está ambientado en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial y luego en la repatriación de todos aquellos refugiados, de toda aquella gente que sufrió tanto en Europa. Pues me vino a la cabeza que todo aquello era consecuencia, el horror nazi, de aquellas horrorosas políticas deflacionarias que se aplicaron en Alemania, en la República de Weimar, en los años 30, de la mano del canciller Brüning, y que provocaron que la sociedad alemana entrara en una terrible convulsión. Sí. Pero también me ha venido a la cabeza lo que se hizo en los años anteriores, de la hiperinflación, que es concretamente una de las críticas de la que hablaremos también, que se hace a la teoría monetaria moderna. Stuart, coméntanos un poquito en qué consiste y qué diferencias hay. Sí, bueno, es interesante que te remontes a esa época, porque esa época efectivamente precisamente tiene algo en común con la nuestra, y es la crisis, corresponde a la crisis del liberalismo, ¿no? Del liberalismo decimonónico, ¿no? Y del sistema económico liberal, y por tanto también de todo el digamos pensamiento económico que había prevalecido durante el siglo XIX, que se había desarrollado durante el siglo XIX. Y es precisamente la crítica a esa doctrina económica de John Maynard Keynes, pero también muy importante otro economista olvidado que se llama Michał Kalecki, un economista polaco de raigambre marxista, ¿no? Que llega curiosamente a conclusiones parecidas a la de Keynes, la que digamos supone o podría haber supuesto un cambio revolucionario en el pensamiento económico, y de hecho de alguna forma jalona una nueva época de pensamiento económico que se lleva a la realidad, en realidad por necesidades, por una parte bélicas, ¿no? de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo lo que se llama el keynesianismo militarista, ¿no? De la expansión del gasto público por Adolf Hitler, ¿no? En Alemania, precisamente para resolver el problema del desempleo a través de una serie de políticas de gasto fiscal expansivo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, en todos los países occidentales se aplican políticas de corte keynesiano, ¿no? Esto es bastante conocido. Políticas en las que se trata de regular el ciclo económico con el gasto público y la política fiscal, de forma que cuando hay un periodo de crecimiento porque cae la demanda en el sector privado, el sector público compensa con un aumento del gasto público o una reducción de impuestos. Y esto fueron las políticas aplicadas hasta los años 70.
Curiosamente, ahí en esos años se produce el cambio de paradigma y se produce la victoria ideológica del neoliberalismo, ¿no? Es a partir de la victoria de Ronald Reagan. Bueno, yo creo que hay un fenómeno anterior que es la victoria del golpe de Estado de Pinochet en el año, si no recuerdo mal, 73, gracias. Ese año se inaugura el primer experimento monetarista y el primer experimento, digamos, neoliberal, ¿no? Que, digamos, a través de los Chicago Boys que se habían formado con Milton Friedman, ¿no? Y ese es el inicio, con un golpe de Estado, ¿no? De tipo autoritario, es el inicio del giro hacia el neoliberalismo, ¿no? De alguna manera, la teoría monetaria moderna da una respuesta a y yo creo que una respuesta eficaz y científicamente solvente, digamos, a este tipo de pensamiento económico y políticas económicas que se empiezan a aplicar a partir de los años 70, ¿no? Entonces, bueno... si me permites, Stuart, ¿qué diferencias hay entre las políticas keynesianas tradicionales y la teoría monetaria moderna, que yo entiendo que pertenece a la corriente post-keynesiana? Sí. Que no es exactamente el keynesianismo clásico, sino que hay ciertas diferencias. Sí, o sea, evidentemente bebe de esas fuentes, de Kalecki, de Milton Friedman, de John Maynard Keynes, evidentemente de gente que ahora está muy olvidada, como Ava Lerner, como Hyman Minsky, que ha cobrado algo de notoriedad relativamente de forma reciente por su tesis de la inestabilidad financiera, ¿no? Que ha servido como una explicación para la crisis del año 2007. Pero yo creo que fundamentalmente la aportación de la teoría monetaria moderna es entender que hay un monopolio en la emisión de la moneda y que ese monopolio lo tiene una entidad que se llama Estado. Y ese monopolio de emisión de la moneda tiene muchas consecuencias, ¿no? Que luego, si quieres, vamos discutiendo a lo largo del programa de varias de ellas, ¿no? Pero quizás una de las más importantes conclusiones es que tenemos que entender que el Estado como emisor siempre, normalmente, va a estar en déficit, va a estar en un déficit fiscal. Porque el sector no gubernamental, y en el cual incluimos el sector privado, es decir, los hogares y las empresas, y por otra parte el sector exterior, pero eso le añade un poquito más de complejidad al análisis, normalmente el sector privado quiere tener un ahorro. Y quiere tener, es decir, necesita dinero, quiere tener un instrumento donde materializar su ahorro, ¿no? Y eso solo puede aportar el Estado, ¿no? Por tanto, una de las diferencias fundamentales con el keynesianismo tradicional, postula que tiene que haber un equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo, ¿no? Es decir, cuando hay una recesión económica, tiene que aumentar el déficit, ¿no? Pero cuando la economía se recupera, el Estado debería tener un superávit presupuestario, ¿no? Y yo creo que ese posicionamiento tradicional del keynesianismo queda desmantelado o desmentido por la teoría monetaria moderna. Y la teoría monetaria moderna explica por qué el Estado normalmente tiene que tener un déficit. Y de hecho, si vemos la historia de casi todos los estados, lo que veremos es que consistentemente lo normal para cualquier estado, el Reino Unido, Japón, Estados Unidos, prácticamente todos los estados de la Unión Europea, todos normalmente tienen déficit, y que cuando tienen un superávit fiscal, es decir, cuando los impuestos son mayores que los gastos, suele sucederle a ese episodio breve de superávit presupuestario, le suele suceder una recesión económica, ¿no? Y lo vemos en España. Luego podemos hablar de eso también. Juan, te voy a pasar también otra serie de cuestiones que existen respecto a la teoría monetaria moderna. La teoría monetaria moderna defiende, si no me equivoco, que con las políticas actuales quedan recursos infrautilizados, queda fuerza de trabajo en el paro sin poder trabajar porque no encuentra, evidentemente, empleo, y que mediante sus postulados, mediante esta utilización de la teoría monetaria moderna, se puede conseguir que todos estos recursos ociosos se utilicen y que la economía se pueda funcionar a su máxima capacidad
sin que haya a la vez una inflación alta. O sea, siempre y cuando entiendo que la teoría monetaria moderna no defiende que haya inflaciones altas tampoco, ni mucho menos. Esto evidentemente choca con los postulados de la teoría que actualmente está vigente, que dice que estos recursos ociosos que hay en determinadas circunstancias, como pasa ahora mismo en la economía española desde hace ya muchos años, se deben a desajustes entre la oferta y la demanda, y que eso se ajusta solo y que llega a lo que los economistas llamáis los óptimos de Pareto. Pero, sin embargo, Keynes mismo decía que esto no tenía por qué ser así, que la economía podía entrar en un equilibrio por debajo de ese óptimo de Pareto, y después ha habido también bastante más gente que ha trabajado sobre ello. Entre ellos están los famosos equilibrios de Nash, ¿no? Que este genio matemático de la teoría de juegos, que trabajó mucho sobre todos estos temas y demostró que efectivamente se podían producir esta serie de equilibrios subóptimos. Juan, coméntanos un poquito el por qué crees tú que si lo he expuesto bien, ¿por qué crees tú que esto sucede? ¿Por qué actualmente se toman este tipo de posicionamientos en economía política? Vamos a ver, hay un punto de partida que tiene que ver con el efecto que genera el déficit presupuestario según la teoría económica convencional en el resto de actividades privadas, ¿no? Entonces, la teoría dominante es la teoría de fondos prestables, según la cual, además, aquí contribuyen también keynesianos, porque luego comentaremos, como tú has señalado perfectamente, no todos los keynesianos piensan lo mismo. No es igual Krugman que Minsky, o Krugman que Steve Keen, ¿no? Entonces, el planteamiento que tienen ellos es que si hay déficits persistentes, se van a dar una serie de comportamientos súper negativos en la economía. Por un lado, van a aumentar los tipos de interés, porque va a haber un efecto expulsión a la inversión privada, y al final, pues, como la oferta es determinada, pues eso producirá de manera automática un repunte en los tipos de interés. Ese es uno de los planteamientos que ellos suelen hacer. En segundo lugar, lo que suelen decir también es que si son persistentes, llevan un proceso de acumulación de deuda privada que empobrecerá a las generaciones sucesivas, ¿no? Y luego también, pues, la constante idea de que el déficit presupuestario como tal suele generar actividades de tipo ocioso, ¿no? Eso es una cosa muy normal y muy general en este planteamiento económico. Si lo que hay que exponer es lo contrario, vayamos a los datos para demostrar que no solo lo que dicen es cierto, sino que es completamente falso. Pongamos un ejemplo, Japón. Japón es un país con soberanía monetaria. Yo no entro a juzgar la política monetaria que ha hecho, que para mí ha sido insuficiente porque no ha ido acompañada de lo que tiene que ir acompañada, pero bueno, vamos a poner un ejemplo de Japón. Automáticamente lo que observamos es que tienen déficits presupuestarios persistentes en la fase de recesión desde 1989, tienen la mayor deuda pública de la historia en porcentaje de PIB y la mayor entre los países desarrollados, pero los tipos de interés son muy bajos. ¿Qué han conseguido ellos con una implementación de una política monetaria tan agresiva y combinada últimamente con expansión fiscal? Pues básicamente que la tasa de paro se encuentre en torno al 4,5%, ¿vale? Entonces, esos razonamientos que se hacen desde la posición convencional, como es el caso europeo, se nos dice, tiene que haber un déficit presupuestario del 3%. ¿Por qué? ¿Qué criterio económico se emplea para esto? No, es que el déficit es malo porque si el déficit es presupuestario, pues automáticamente expulsa al sector privado. ¿Cómo? ¿Bajo qué argumento? La teoría de fondos prestables. Es que no se verifica, no se cumple con los datos reales. Entonces hay un planteamiento, en el fondo hay un planteamiento muy de carácter ideológico y que tiene que ver con realmente la posición lidera. ¿Sí? Juan, perdona, ¿con qué finalidad es ese planteamiento ideológico? Muy claro. Eso lo decía Michael Kalecki en el año 43. Básicamente porque no quieren utilizar lo que es la política fiscal de manera agresiva, porque ponen en duda el papel del Estado como elemento cohesionador de una sociedad. El Estado tiene capacidad por encima de mercados financieros, por encima de todo el sector privado, pero eso en los últimos años ha ido desapareciendo, con un triple objetivo. En primer lugar, si tú limitas o cortocircuitas la política fiscal, a través de lo que ellos denominan las reformas estructurales, que es la manera que dicen ellos de generar políticas de oferta encaminadas a la mejora de la productividad y la competitividad, lo que haces es darle el motor de mando a los hombres de negocios y pensar como ellos. Un Estado no es así, no funciona así. Pero dos temas también aún más preocupantes desde mi punto de vista. Uno de ellos es
obviamente que ellos no quieren que haya pleno empleo. Esto hay que entenderlo. No quieren los ideólogos de ese sistema que funcione el pleno empleo. ¿Y por qué? ¿Por qué, Juan? Muy sencillos, porque entonces desaparece el miedo. El masivo desempleo tiene un factor de miedo que influye también en el comportamiento de los trabajadores en las relaciones entre empresa y trabajador, claramente. Y luego odian este sistema porque, según ellos, todo tiene que basarse en sangre, sudor y lágrimas, salvo para aquellos que tienen una herencia muy elevada acumulada por sus predecesores en el tiempo. Esa es la razón real, ¿no? La razón real de cómo funciona todo este embrollo y cómo estamos en un proceso absolutamente dantesco, ¿no? Y hay que ir a la vida práctica. La realidad demuestra que realmente la única manera de evitar el desapalancamiento del sector privado era con déficits presupuestarios masivos, no del 3 o del 4 o del 5, sino del 6, 7, 8, 9. Y no hay ningún problema, porque desde la teoría monetaria moderna simplemente acudiríamos al Banco Central para hacer eso. Cuidado, ya se encargaron ellos de que eso no pasara, porque también este proceso que se origina en los 70, en el momento en que cae Bretton Woods, los países tenían plena capacidad para implementar política monetaria y fiscal de cara a conseguir pleno empleo, pero se establecieron las fases para que eso no pasara, justamente cuando los estados democráticos podían hacerlo y la gente podía alcanzar el mayor nivel de bienestar, claramente. ¿Y cómo se hizo eso? Ya no solo imponiendo límites ad hoc en temas de política presupuestaria. Fijémonos una cosa, se nos ha criticado eternamente el endeudamiento público, cuando el origen de todas las crisis gravísimas, sistémicas, se debe al comportamiento del sector privado, que se endeuda por encima de los niveles normales y empieza a desahorrar. Todas las crisis económicas sistémicas, no coyunturales, sino realmente duraderas en el tiempo, como la que tenemos ahora, que no ha acabado, tienen su origen en un endeudamiento privado masivo. Eso sí, no pone ningún límite al endeudamiento privado, no pone ningún límite a la burbuja financiera que hubo en el caso español, con un control, con una explosión del crédito desorbitado sin que los reguladores hicieran nada. No se pone ningún límite porque, según ellos, el sector privado lo hace bien. Que eso no funciona así. Siempre que el sector privado desahorra, tenemos una gran recesión, una gran depresión. Y esa es la realidad, ¿vale? El tema está en que el planteamiento keynesiano, y esto sería cuestión de discutirlo después, no es homogéneo. Lo que se impone tras la Segunda Guerra Mundial es la síntesis neokeynesiana, es un predominio del keynesianismo americano, que desde el punto de vista de algunos keynesianos lo llamamos bastardo, porque era una prostitución del origen del pensamiento original de Keynes. Y en ese sentido se obvió, se ocultó y se limitó esta capacidad que tenían los países con plena soberanía monetaria para alcanzar de manera persistente y duradera una situación de pleno empleo. Pero recordemos, el pleno empleo a los grupos neoconservadores, neoliberales, les aterroriza, porque deja de funcionar el miedo. Eso es un factor que es vital. Pensemos en el caso español, con salarios miserables, absolutamente miserables, donde la gente apenas está mostrando una resistencia activa contra la situación actual. ¿Hasta cuándo? Veremos a ver. Sí, cuando estabas contando esto, estaba recordando el mayo del 68 como antecedente a todo este giro, cuando yo creo que ese fue precisamente el punto clave donde las élites pensaron que había que dar un cambio a todas esas políticas y, como suelen decir ellos, hay que meter en cintura a los obreros, que es la frase que suelen utilizar. Bueno, Stuart, antes de continuar, que hablaremos luego del trabajo garantizado también, que es uno de los puntos clave de la teoría monetaria moderna, y también hablaremos de las críticas a este posicionamiento del trabajo garantizado, a mí me gustaría que entráramos ya a hablar del evento de hace unos días, sí. Y que nos comentaras con qué intención se organizó este evento, que nos hables un poquito quién participó, ¿Qué objetivos teníais y qué consecuencias podéis extraer de este evento al que yo asistí con muchísimo gusto y que puedo dar fe que hubo una participación masiva y con gente de primera línea, que a mí me dio muchísima satisfacción el ver a la gente que había allí. Sí, yo estoy encantado porque fue además el acto, digamos, fundacional de Red MMT, ¿no? Que es una asociación que hemos creado además está Juan también en la asociación,
precisamente para divulgar esta escuela de pensamiento económico, ¿no? La teoría monetaria moderna. MMT es Modern Monetary Theory en inglés, ¿no? El acto lo organizamos dos asociaciones europeas, Rete MMT. En Italia, la teoría monetaria moderna entró hace ya muchos años y lleva ya bastantes años popularizándose, y hay muchísima más gente y muchos economistas, incluso en ámbitos académicos, cosa que aquí no está ocurriendo, que abogan por este tipo de políticas. Incluso hay un movimiento muy fuerte a favor de salir del euro en Italia, ¿no? Cosa que aquí, si tenemos tiempo, hablaremos también de la crítica de la teoría monetaria moderna al euro, ¿no? Entonces, el objetivo, el acto se tituló, o se le dio nombre, Desempleo Cero. Desempleo 0%, y con una intención evidentemente provocativa. Siempre va a haber algo de desempleo. Somos perfectamente conscientes de que siempre va a haber algo de desempleo, porque hay gente que cambia de trabajo, porque hay gente que termina de estudiar y no acaba de encontrar su primer empleo, porque ha habido una fábrica que ha cerrado. Siempre tenemos que esperar que haya algo de empleo, digamos, que podríamos llamar friccional, técnico, estacional. Eso siempre tiene que haber. Lo que no aceptamos es que haya desempleo involuntario. Y eso es a lo que estamos apuntando cuando decimos desempleo 0%. Nos referimos a desempleo 0%, desempleo involuntario 0%. Y lo que estamos evidentemente abogando es por un retorno a las políticas de pleno empleo que se aplicaron desde la posguerra, ¿no? Hasta los años 70, cuando se decidió que había un trade-off, ¿no? Que si había mucho empleo había inflación, y que para combatir contra la inflación había que crear desempleo. Es un trade-off que en nuestra opinión es falso, por muchas razones, y no entraré ahora en ello. Luego a lo mejor hay tiempo de hablar de inflación. Y lo que hicimos fue invitar, evidentemente, a gente tanto de este país como de Italia, ¿no? Estuvieron nuestros compañeros de Rete MMT, Iván Invernizzi, estuvo un diputado del Partito de la Sinistra Italiana, que se llama Alfredo da Torre, y contamos también con una invitada de honor, que es Pavlina Cherneva, una economista que fue discípula de Randall Wray, que a su vez Randall Wray fue discípulo de Hyman Minsky, es decir, que tiene una raigambre académica muy solvente, y que ahora es profesora del Bard College en el estado de Nueva York, que es una de las principales exponentes de la teoría monetaria moderna. Y también estuvieron algunos políticos que hemos identificado como simpatizantes, o por lo menos cercanos a la teoría monetaria moderna. Por ejemplo, Manolo Monereo, que es acaba de salir recién elegido en el Consejo Ciudadano de Podemos, y ha sido una persona que, para mi gran satisfacción, es el primer político español que yo encuentro que entiende la teoría monetaria moderna, y no solo la entiende, sino que además está dispuesto a avanzar sus postulados. Entonces, lo que queríamos en este acto era simplemente decir, aquí estamos, en primer lugar. O sea, aquí además somos capaces de convocar a gente de primera categoría, de primer nivel, intelectualmente. Somos capaces de atraer un público que se interesa, porque realmente hay una urgencia social en este país. Hay muchas urgencias sociales, pero el mayor drama evidentemente es el desempleo. Y queríamos decir, es posible acabar con el desempleo, y tratamos de explicar cómo se hace, evidentemente aplicando políticas de expansión del gasto público, y sobre todo a través del principal instrumento, que es el plan de empleo de transición, que es una forma de llamar también al plan de empleo garantizado. Si quieres hablamos de esto. Y entonces realmente pues fue un gran éxito de público, un gran éxito de asistencia, y vamos a publicar vídeos próximamente del evento para aquellos que no tuvieron ocasión de participar. Pues trataremos de ir sacando vídeos con las intervenciones más interesantes en las próximas fechas. Y les daremos difusión nosotros. Sin duda, también, lo agradezco. Sí. Juan, ¿a ti qué te pareció el evento? Fuiste uno de los ponentes. Debo felicitarte por tu exposición, que fue desde luego sintética y estupenda. Y me gustaría que comentaras un poquito qué impresión te causó el evento, y también qué conclusiones sacaste de él, sobre todo de cara al posible futuro, no a corto plazo, que lo vemos yo creo todos los que estamos aquí difícil que simplemente en estas políticas, pero sí deberíamos aspirar a que fueran por lo menos a medio plazo. A mí el acto me pareció fantástico. Me pareció primero desde dos puntos de vista, desde la gente que expuso,
en primer lugar, y desde la gente que acudió y el interés que había mucha gente joven, mucha gente formada, acudieron economistas que todos conocemos también como oyentes, y desde ese lado, pues interesante. Yo, simplemente por comentar a algún economista, estuvo Pedro Montes, estuvo también Alejandro Inurrieta, hubo gente del mundo así más de académico que acudió a oír, ¿no? ¿Qué sensación me da? La sensación que me da es que tenemos un problema en España de cara a la implementación de estas medidas, que es que estamos limitados por el actual corsé que es la Unión Europea. De manera que eso plantea un problema de tipo político. Porque la teoría monetaria moderna, en última instancia, si el BCE no aplica soberanía monetaria federal para todos y cada uno de los países que forman parte del mismo, tendremos un problema. Entonces, la traslación política cuesta porque no hay una unanimidad en España o un consenso en poner, por lo menos tratar de ver de lo que nos ha aportado la Unión Europea, porque realmente frente a lo que se nos dice ha sido una fuente de generación de pobreza para España. Lo estamos pagando ahora, no en la época de la burbuja, sino tras la burbuja, ¿no? Eso lo comentaremos después. De manera que la traducción política de lo que puede hacer la teoría monetaria moderna cuesta y además hay una reacción muy negativa. Es una cosa muy curiosa. Cuando yo me acuerdo siempre que cuando publiqué unos blogs, no este verano, yo creo que fueron hace 2 veranos, o no me acuerdo, dejé tres notas de la teoría monetaria moderna. Me iba de vacaciones, digo, bueno, esto apenas tendrá seguimiento, estos blogs eran más teóricos. Recibí unas críticas muy brutales de ciertos grupos neoliberales, que les molesta mucho. De manera que el consenso a nivel de medios de comunicación también es o de no entenderlo, porque no lo han entendido, o en el caso más perentorio es criticarlo. Además es un planteamiento tan tosco y tan absolutamente burdo como identificar posiciones de teoría monetaria moderna con Zimbabue o Venezuela, que esto no es broma. Algunos de los tertulianos que salen por ahí hablan de estas cosas, cuando los padres de la teoría monetaria moderna son anglosajones, son estadounidenses, ingleses, australianos básicamente. Y empieza a haber ahora aportación desde el lado europeo. Fijémonos un poco la demagogia que se aplica por parte de estos grupos de interés. Y hay cintas muy potentes, formados históricamente desde hace tiempo, como por ejemplo el Levy Economic Institute, que lo montó un banquero judío que creó una ecuación con Kalecki, ¿no? La ecuación de Levy-Kalecki. O sea, fijémonos la demagogia que hay. Y al extremo de insospechado de hasta qué nivel llegan es la presentación de un libro de un tertuliano que está por ahí circulando contra la teoría monetaria moderna, que tiene el morro de presentar un helicóptero, lo cual no tiene ni puta idea de lo que es la teoría monetaria moderna, con perdón de la palabra, porque el helicóptero es de un ultraconservador, el generador del neoliberalismo, que era Milton Friedman. Entonces, fijémonos las barbaridades que se están diciendo. Ese es el entorno. Entonces, desde mi punto de vista muy positivo, me encantó mucho Paulina Tcherneva. Los americanos tienen una facilidad, bueno, ella es de origen búlgaro, pero transmiten muy bien. Fueron muy concisos a la hora de transmitir las ideas, muy breves y con mucha fuerza. Eso a veces a los españoles nos cuesta más, ¿no? Entonces, para mí fue un placer participar, compartir, pero con siempre ese punto que cómo podemos aplicar esto bajo el corsé del euro. Porque lo que hay que hacer es decir, oye, si al final vamos a situaciones extremas, no hay un Estado federal donde el Banco Central asuma estos postulados de soberanía monetaria para todos y cada uno de los miembros del euro, pues vamos a tener un problema muy serio en los siguientes trimestres de empobrecimiento masivo de la población española. Y esto ya es de urgencia, de necesidad. España no tiene la tasa de paro que se nos dice. Aquí simplemente se ha repartido miseria en los últimos años. Si ajustamos las tasas de paro por patrones internacionales, incorporando la gente que quiere trabajar más de lo que trabaja y no puede trabajar, aquella gente que abandona el mercado laboral porque no hay expectativas de ningún tipo, y ciertos involuntarios forzosos, la tasa de paro española se va por encima del 31%. Y está calculado. Hay un profesor de Oviedo, Florentino Felgueroso, nada sospechoso de herejía como nosotros, que lo calcula, y la U6 y U7 en España es récord de la OCDE. ¿Por qué? Porque el empleo que se genera es miserable. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, con un problema muy gordo y muy grave, que es de confrontación intergeneracional los siguientes años. Entre aquellos que tienen más de 65 años, que siguen pensando que sus pensiones se pueden mantener eternamente, cuando sus hijos y sus nietos están cobrando unos salarios miserables, y la gente joven por debajo de 34 años, cuyo acceso al mercado laboral es el que es. Entonces queremos romper con estas dinámicas y existen instrumentos para hacerlo, pero esos instrumentos no les gustan las élites porque dejarán de controlar el cotarro y debemos
la soberanía de lo que es el Estado. Y esto no es ser radical, esto simplemente es ser como era Delano Roosevelt, que lo dijo muy claramente el año 36, tras el primer cuatrienio que gobernó él en un mitin en el Madison Square Garden. Peor que el gobierno de la mafia es el gobierno corporativo organizado. Ese es el peor de los gobiernos, es el peor de los grupos mafiosos que existen. Y son los que hasta ahora han dominado el posicionamiento económico y han tenido a las dos grandes ideologías europeas, socialdemocracia y conservadores, pues prácticamente cogidos de la mano, por no decir otra cosa. Stuart, vamos a hablar ahora, si te parece, del tema del empleo garantizado que propone la teoría monetaria moderna, las críticas que hay respecto a esta propuesta de la teoría monetaria moderna vienen básicamente del lado liberal, que dice que el Estado no tiene por qué dedicarse a decir a la gente lo que tiene que hacer porque no tiene capacidad para decir en qué sectores debe la gente trabajar o qué debe producir la economía. Pero antes de eso, háblanos un poquito de qué es lo que propone exactamente respecto al trabajo la teoría monetaria moderna. Bueno, me hace gracia que haya una crítica de que el Estado efectivamente no tiene por qué decirle a los ciudadanos qué es lo que debe hacer, pero hay que decir que el plan de empleo garantizado es voluntario. Es decir, nadie es obligado. Esto no es un programa, no es un sistema de esclavitud, ¿no? Efectivamente, como decía Juan, España tiene el triste récord de ser uno de los países con la tasa de desempleo consistentemente más alta de los países de la OCDE. Estoy hablando desde los años 70. Desde el año la última vez que hubo pleno empleo en España, o algo parecido al pleno empleo en España, fue alrededor del año 78, donde teníamos una tasa de desempleo del 3%. La mayoría de los españoles no han vivido nunca en una situación de pleno empleo. Jamás. Yo no la he vivido. Yo me incorporé al mercado de trabajo donde había una tasa de desempleo del 21%. ¿Vale? Entonces te incorporaste a la vez que yo. Exacto. Entonces, quiero decir que tenemos unas tasas de desempleo que son de récord comparables solamente, y me gusta hacer esta comparación para que seamos conscientes, porque como ha durado tanto tiempo el desempleo en este país, ya lo asumimos como una especie de fenómeno natural, como una especie de maldición, una tara genética que tienen los españoles, como una especie de castigo divino. Tenemos tasas de desempleo propias de un país fallido. O sea, si tú haces un ranking de estados por su tasa de desempleo, te vas a encontrar en primer lugar, pues a lo mejor Mauritania, Mali, yo qué sé, algún estado balcánico, Somalia. O sea, te vas a encontrar estados fallidos que acaban de pasar una guerra civil, que han tenido una catástrofe colosal. Y luego están una serie de países miembros de la eurozona, ¿no? España, Grecia, Portugal, Italia menos. ¿Y esto a qué se debe? Pues fundamentalmente porque en el año 78 España se incorpora a la Comunidad Económica Europea. Y eso le obliga a... la incorporación realmente fue el 86. Correcto, pero ya a partir del año... Ya se empiezan a establecer políticas, ¿no?, que obligan... O sea, hubo una crisis del petróleo, pero también se implantan políticas de control del tipo de cambio, de fijación del tipo de cambio de la peseta respecto a la cesta de moneda, sobre todo respecto al marco, que te obligan a aplicar políticas deflacionistas, políticas que cercenan, digamos, la capacidad del Estado de actuar ante una crisis económica, políticas que... Perdona, Stuart, sí, pero en aquella época, si no recuerdo mal, las tasas de inflación eran altas. Eran altas, pero fue un fenómeno generalizado en todo el mundo occidental y sobre todo como consecuencia de la crisis del petróleo. Unos países se defendieron mejor que otros, pero era fundamentalmente causado por la crisis del petróleo, ¿no? Había otras causas, evidentemente, y hay países que se defienden mejor que otros, pero fundamentalmente se debió a que el precio del petróleo, un insumo fundamental, se triplicó. O sea, de la noche a la mañana en muy poco tiempo, y eso se tenía que repercutir, y luego pues hubo unos fenómenos de que eso se incorporó a las expectativas. La inflación, sobre todo, es un fenómeno de lucha por el reparto de la tarta de la renta, digamos, ¿no? Entonces entras en una dinámica en la que los sindicatos tenían más poder que ahora y podían
luchar por mejores salarios, tenían cierta capacidad negociadora, las empresas respondían con subidas de precios, lo cual desencadenaba y entradas en un proceso inflacionista, ¿no? Evidentemente, eso es un fenómeno que fue desencadenado por la crisis del petróleo. Bueno, pues me estoy extendiendo un poquito demasiado. Vamos con el plan de empleo garantizado. Entonces, lo que nosotros proponemos es, vamos a ver, esto lo explicaba Paulina muy bien la semana pasada y me gustó mucho la analogía, ¿no? Dice Paulina, si tenemos un problema de salud, ¿qué hacemos? Construimos hospitales y contratamos a médicos para que traten, ¿no? Y den sanidad pública, ¿no? Tenemos un problema de educación, ¿qué hacemos? Creamos colegios y contratamos maestros, ¿no? Si tenemos un problema de vivienda, ¿qué hacemos? Hacemos obra de vivienda social, etcétera, ¿no? En cambio, si tenemos un problema de desempleo, ¿el Estado qué hace? Bueno, pues damos un incentivo a las empresas para que gasten, para que inviertan, les damos una deducción, hacemos unas obras públicas, a ver si así, aumentando la inversión pública, las empresas empiezan a tener más beneficios y empiezan a contratar. Es una ruta muy indirecta. Entonces, claro, cuando tú tienes un problema de desempleo del 30%, como bien ha dicho Juan Laborda, lo del 19% es una ficción estadística, pretender que el sector privado contrate al 30% de desempleados que en este país es una utopía. Eso no va a ocurrir jamás. De hecho, las proyecciones del FMI y de la propia Comisión Europea dicen que en 2020 seguiremos teniendo una tasa de desempleo superior al 16%, ¿no? Entonces, claro, encima en un entorno donde las propias normas, el diseño institucional del euro, ¿no? Y de los tratados europeos te obligan a reducir el déficit a menos del 3%. Y ahora ha salido la noticia ayer, ¿no? De que como el déficit no se va a cumplir el objetivo del 3,1, sino que vamos a quedar en un déficit del 3,5% del PIB, que se auguran más recortes, ¿no? Entonces, claro, es imposible acabar con el desempleo por esa vía. Tendrías que meter tal volumen de incentivos en la economía, ¿no? Tal volumen de gasto público para que vía lo que se llama el multiplicador del gasto público las empresas tuvieran beneficios y empezaran a contratar, que claro, llegaría un momento que incluso a lo mejor generas tensiones inflacionistas, ¿no? En cambio, lo que nosotros proponemos es decir, vamos a atacar el problema de frente, ¿no? Vamos a ofrecer a toda aquella persona apta para el empleo y deseosa de trabajar, le vamos a ofrecer un empleo en condiciones dignas, con un salario digno. Condiciones dignas significa un contrato por duración indefinida, a plena jornada, y un salario decente, ¿no? No está hablando de un salario de alto directivo del IBEX, ¿vale? Dos preguntas, sí. Stuart. Lo primero, haciendo el qué, y lo segundo, entonces, ¿cómo se financia eso? Vale. Primero lo de haciendo el qué. Haciendo el qué, hay muchas experiencias, por ejemplo, una muy poco conocida en España es la de Argentina, ¿no? De cuando Argentina se salió de la convertibilidad y tuvo aquel episodio del corralito, tenía una tasa de desempleo del 20%, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues introdujeron el plan Jefes de Hogar, que se llamaba así, y lo que hicieron fue contratar, no esperaban el éxito que tuvieron, contrataron a 2 millones de personas, ¿vale? ¿Y qué hacían? Pues lo que hicieron fue descentralizar la gestión, es decir, evidentemente esto se paga desde el Banco Central, pero lo que le pidieron a la gente es a las comunidades locales, ¿no? A los barrios, oye, proponer los proyectos vosotros, porque vosotros sabéis qué necesidades reales tenéis, ¿no? Y efectivamente, el programa tuvo mucho éxito porque la gente sabía lo que necesitaba, sabía que incluso fue una experiencia muy positiva porque permitió, en primer lugar, incorporar a muchas mujeres al mercado de trabajo. Paradójicamente, el plan se había diseñado inicialmente para que se incorporaran las cabezas de familia, es decir, los varones. Curiosamente fueron las mujeres las que aprovecharon el programa y muchas de ellas incluso aprovecharon la oportunidad para montar su pequeño negocio. Es decir, luego tuvieron una continuidad en sus talleres, por ejemplo, algunas montaron talleres de costura, otras, en fin, hubo una serie de pequeños proyectos de valor, con valor para la comunidad, que hacían cosas útiles. Por ejemplo, uniformes escolares fue uno de los proyectos y fue una experiencia muy positiva. Entonces, lo que planteamos es que sea una gestión descentralizada. Por ejemplo, podríamos podríamos encargarle a los ayuntamientos que hicieran proyectos a escala local, a organismos no gubernamentales, asociaciones sin ánimo de lucro,
Por ejemplo, reforzar el cuarto pilar del bienestar, ¿no? Que nunca se ha llegado a financiar adecuadamente. Yo he tenido la desgracia de conocer a gente que ha padecido enfermedades incapacitantes y sin embargo no han tenido ningún tipo de apoyo, ¿no? Y necesitaban atención permanente, ¿no? O sea, la imaginación, una vez que nos ponemos a pensar, la imaginación al poder. Sí. En cuanto a la financiación, vamos a ver. Evidentemente, primero, no es tan costoso como podríamos pensar. Pensamos una cosa, imaginemos que ahora mismo hay en torno a 5 millones de parados oficialmente. Sabemos que no todos ellos van a querer participar en un programa de este tipo. Muchos van a preferir seguir buscando trabajo en el sector privado por distintos motivos. Pero supongamos que contratemos en un plan de empleo de transición a unas 2 millones de personas y que les ofrezcamos un sueldo mensual de 1.000 euros, es decir, 12.000 euros al año, ¿no? ¿Eso qué cuesta? 24.000 millones de euros, ¿no? El 2,4% del PIB español. ¿Cuánto ha costado el rescate de las cajas? 68.000 millones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de financiar eso, no? O sea, es una cuestión de voluntad política, ¿no? Aún así, imaginemos que Bruselas ponga el grito en el cielo y diga, oiga, es que ustedes no pueden aumentar el gasto público. Oiga, es que yo creo que Bruselas te impone unas limitaciones al gasto público en agregado, pero no te dicen qué partidas debes recortar y en cuáles no, ¿no? O sea, quiere decir que tienes cierta laxitud en cuanto a tus prioridades presupuestarias, ¿no? Pero es cierto que dentro del esquema del euro, pues estamos muchísimo más limitados para la hora de poner este tipo de programas en marcha, ¿no? Eso es cierto, sí, sin duda. Pues, yo creo que ahora Juan ha tocado Stuart el punto más delicado de todo esto, que es el euro. Sí. Existe desde luego aquí una relación de amor un poco incomprensible, casi diríamos un síndrome de Estocolmo de la población española con respecto al euro. Yo sé que tú estás de acuerdo en que la pertenencia de España al euro pues no ha sido beneficiosa para España y que lo mejor que podríamos hacer es abandonar precisamente esta unión monetaria. Ya sabes cuál es mi postura a este respecto, que yo creo que España la abandonará, se va a quedar pegada a la chepa de Alemania hasta el último segundo y solo cuando Alemania se nos sacuda de encima vamos a salir de la Unión Monetaria. Pero bueno, ya bromas aparte, que tenemos un auténtico problema con el euro. Coméntanos, Juan, y luego hablamos del día después, de esa hipotética salida del euro. Adelante. Muy bien, aquí voy a entrar directamente al tema del euro. Luego me gustaría coger otro tema que no es baladí, lo que tú has señalado de la crítica liberal que tiene que ser el sector privado lo que genera actividad. No nos olvidemos de eso porque hay que hacer una crítica muy dura. Vamos a ver, ¿qué problema hay con el euro desde sus orígenes? Está mal diseñado porque el país clave es un país con unas características determinadas que contamina al resto, que es Alemania. ¿Vale? Alemania tiene unos rasgos básicos, tiene un sector industrial exportador muy potente. Entonces, ha aprovechado curiosamente todo el proceso de construcción europea desde sus orígenes para mantener un tipo de cambio respecto a lo que le correspondería claramente infravalorado, ¿vale? Pero a cambio, para espantar el miedo eterno que tiene la inflación, han obligado al resto de países a mantener una posición económica tremenda en términos de austeridad y de política fiscal, ¿vale? Con lo cual nosotros tenemos el peor de los mundos. Luego comentaremos los efectos perniciosos de Europa más allá de esta visión inicial, ¿no? Entonces hay un problema de partida, que el país clave es un país con unos rasgos que contaminan al resto. Imaginemos que no fuera así, que fuera un país como Estados Unidos. Entonces podríamos vivir de otra manera, ¿vale? Pero como no es el caso, estamos sometidos al tema alemán. Hay gente que dice desde el lado conservador, no, pero es que Alemania lo está haciendo bien. No, perdone. Es que Alemania, si estuviera fuera del euro, no estaría creciendo lo que crece ahora. Porque no tendría el tipo de cambio que tiene ahora y tendría una situación mucho más jorobada y no tendría los tremendos superávits que tiene por cuenta corriente. Esto es lo contrario, nos chupa la sangre al resto por estar sometidos a la Unión Europea. Eso le permite tener un tipo de cambio excesivamente infravalorado para sus fundamentales. ¿Vale? Y ya el resto de países que nos exige austeridad, nos exige control fiscal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es el planteamiento, ¿por qué? Y ahí no hemos sabido dar el resto de países una réplica contundente.
El ideólogo de todos estos movimientos del déficit presupuestario además fue un francés, fue Mitterrand, es acojonante, pero es así. Fueron economistas próximos a Mitterrand quienes identificaron estos criterios ad hoc. Luego pasaremos al tema privado. Absolutamente inservibles. Los americanos jamás han cumplido esos objetivos y jamás lo harán. Y si toca hacer una contracción del sector privado, pues claro que van a tener déficit presupuestarios del 7, del 8, del 9 o del 10. No pasa nada. Ese es el problema. Pero con cosas mucho más graves. El proceso de la Unión Europea supuso una desindustrialización masiva de España. Fue lo que pasaron las élites españolas, políticas y económicas. De manera que ahora no tenemos una industria como deberíamos tenerla en situaciones normales, que éramos la sexta potencia mundial e industrial en aquel momento. No lo tenemos ya, ha desaparecido. Eso fue un coste que nos impuso Europa. Eso sí, nos llenaron de autopistas y de un montón de cosas. Y luego, segundo, muy importante, fue tan perverso el euro que llegada a la crisis .com en el año 2000-2002, donde Alemania podía haberse visto muy negativamente afectada, la solución bajo el criterio europeo fue no hacer expansión fiscal en Alemania para que su demanda interna creciera, sino porque eso está prohibido, claro, es que eso va en contra del rigor fiscal presupuestario del 3% y deuda sobre PIB pública 60%. ¿Qué hicieron? Más expansión monetaria. Con lo cual a nosotros, ellos, los alemanes, el centro de Europa, nos generó una burbuja que luego aquí los políticos locales permitieron que se expandieran más allá de lo normal, sin ningún control del crédito. Y como consecuencia tenemos lo que tenemos. Tenemos una situación, bueno, pues de un destrozo económico, social, y yo diría que hasta moral, que lo estamos viendo estos días, ¿no? La cantidad de imputados que hay por doquier, desde el lado político, económico, bancario, es tremendo. Esa es la situación real. Y todo esto de colofón en el punto de partida está el euro. Y es así de duro. Yo era un europeísta convencido, pensando que tendría un efecto positivo. Pero cuando hemos ido analizando lo que ha ido pasando, especialmente en la crisis, porque si llegado el 2008 los alemanes se chupan y absorben las pérdidas que sus bancos invirtieron como acreedores en la banca española, digo, vale, perfecto. Pero es que encima ni fueron ejemplares para con ellos. Y aquí no hubo ningún político que les dijera, son pérdidas privadas, ustedes se joden, como si invierte una nación como Apple. Si su sector bancario ha intervenido o ha invertido en terrenos, en suelos y en bancos españoles y no valen lo que se suponía que valían, oiga, mala pata, ¿qué se le voy a hacer? Es una decisión especulativa, de inversión pura y dura. Pues no, señor. Tuvieron que recuperar hasta el último duro de inversión en la banca irlandesa y en la banca española, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está todo mal construido. Y aquí se nos vende humo, porque también la parte de las élites españolas que han ganado mucha pasta durante estos últimos 20 años son las que controlan los medios de comunicación y los partidos clásicos que han estado gobernándonos en las 3 últimas décadas, porque han sido copartícipes de ese proceso también, un proceso totalmente salvaje en contra de España. Entonces, este análisis hay que hacerlo, hay que ser riguroso y muy serio. Yo aquí soy radical, soy muy duro con las formas, pero cuando vamos a los temas económicos hay que ser contundente. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Tenemos una población joven empobrecida masivamente, sin expectativas de salarios. Una población mayor de 65 años que es la que mantiene políticamente el sistema actual, pero que además debe entender que sus pensiones no están garantizadas porque el salario de sus hijos y de sus nietos es el que es. Hablaba Stuart del rescate bancario, no solo eso, es que perdimos y despilfarramos 60.000 millones en la hucha de las pensiones, que se nos vendió como algo maravilloso para pagar las pensiones. Pero qué narices, ¿por qué no empleamos ese dinero para generar empleo masivo, con proyectos de inversión pública masiva, que incrementara la productividad y el crecimiento económico español y redujera la tasa de paro? ¿Por qué no se hizo eso? Y ahora nos dicen que van a pagar las pensiones futuras con deuda pública. Esto es un cachondeo, es un absoluto cachondeo desmadrado. Esa es la crítica total a la zona, lo que estamos con el tema del euro. La única forma de que yo volviera a confiar en el euro es que se implementara realmente una Europa federal con un banco central que fuera corresponsal en términos de soberanía monetaria con cada uno de los estados federales, y que los mecanismos de resolución bancaria a partir de ese momento fueran asumidos por los acreedores de cada uno de los bancos, en la banca de inversión, no los bancos comerciales, en la parte que se dedicará a jugar al casino, como han estado en los últimos años. Y no ha pasado nada de eso, y ha servido de cortapisa el euro para favorecer estrategias especulativas
básicamente de Alemania. Fijaros que rescatamos a Alemania, porque fue el sur de Europa quien rescató a Alemania en el año 2002 con una expansión monetaria que no nos correspondía, y luego cuando llega la crisis nos obligan a tener que pagar cada uno de los inversiones o posiciones que tenían como acreedores en la banca española, que era un sector privado, ¿no? Es tremendo, pero esa es la realidad. Entonces, este planteamiento a la población hay que vendérselo claramente y hay que ser radical porque estamos a punto, podrá ser un trimestre, 2, 3, 4 trimestres, un año, no mucho más, de que todo el proceso que se ha montado como salida de la crisis vuelva de nuevo a estallar. Y ahí ya no tenemos muchas armas para hacer frente a eso, ¿no? Entonces, ahí habrá que replantearse otra vez aquello que no hicimos en el 2008. Y es una situación, desde mi punto de vista, yo como economista la veo muy, muy agobiante y sin perspectiva de salida. Yo era muy moderado, realmente a mí me ha pasado al revés. Se dice generalmente que cuando la gente va madurando y va haciéndose mayor, se vuelve más conservadora. Yo me estoy volviendo, por lo que se ve, bastante más radical con el paso del tiempo, ¿no? Porque las dinámicas que hay no se corrigen, sino que se expanden y te da una rabia porque además ya veo lo que va a pasar cuando vuelva a surgir y ya veo quién va a pagar todo otra vez. Van a ser los mismos. Y además con un agravante, que realmente en esta dinámica de lucha de clases los ricos son más ricos, pero ha habido un grupo que ha mantenido el régimen tal como está planteado hoy en día, que son los jubilados, Cuidado, que esa es una realidad que es increíble. Yo a veces lo planteo, mi padre se me enfada cuando hago estos planteamientos, no sé si es así, digo, pero es que es la realidad, ¿vale? Y luego unos jóvenes que cada día con menos expectativas y habrá un momento que se cansarán y realmente le dirán a sus padres, a sus abuelos, oiga, ¿este es el mundo que ustedes me han dejado? ¿A ustedes sus padres dejaron un mundo peor que el que tenían ellos? No, es la realidad que pasa. Y esto, desde un punto de vista político, yo cuando veo al actual ínclito monclovita y a su chupipanda que aplaude y se ríe del Congreso este fin de semana, es que no saben en qué país estamos, o si lo saben son unos auténticos cínicos. Sí, Juan, yo no sé si quieres tocar, aunque sea brevemente, nos quedan nada más que 5 minutos de programa, lo que habías comentado de la producción por parte del Estado, o si no lo dejamos para otra ocasión. Para mí es muy importante. Porque tenemos ya que luego ir cerrando. Sí. Es un minuto nada más. El problema que hay ahora es la ausencia de inversión privada. Esto lo detecta el FMI, lo detectan economistas hasta neoclásicos, y hasta lo detecta el mayor especulador del mundo, BlackRock, que en una carta a los CEOs de las principales compañías les dijo, oiga, ¿ustedes a qué cojones se dedican? Porque no generan valor a sus empresas. Claro, lo ve egoístamente porque esas empresas ya no valen nada. El precio del mercado está muy por encima del justo precio y él se da cuenta de que no tiene dónde invertir en activos financieros. El problema es el contrario. El sector privado no genera nada. Y el papel del sector público es relevante. Recomiendo un libro de una economista keynesiana, también del Levy Economic Institute, Mariana Mazzucato, que es argentina, que es el Estado innovador. La mayor parte de las innovaciones que estamos manejando hoy, desde Apple, Internet, iPad y demás, tienen su origen en políticas públicas. Sí, Juan, pues ahora te pasaré la palabra para despedirte, pero antes vamos a pedirle a Stuart que nos dé unas conclusiones ya para ir cerrando el programa. Adelante, Stuart. Bueno, sí, bueno, volviendo un poquito al tema de la crítica neoliberal, digamos, a la intervención del Estado, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque esta élite española, ¿no? Que un amigo lo llama élite compradora, ¿no? Élites compradoras es una figura que viene del colonialismo portugués, donde los nativos de las élites nativas se alineaban con la potencia colonial en vez de con sus conciudadanos, ¿no? Porque su interés estaba más alineado con la potencia colonial porque se vivían un poco pasa algo parecido en España, ¿no? Tenemos unas élites muy interesadas en perpetuar esta relación con Alemania y también unas élites que curiosamente viven del BOE, ¿no? O sea, me hace mucha gracia oír al presidente de la COE diciendo que los jóvenes tienen que los salarios van a tener que bajar, que hay que trabajar más horas, etcétera, etcétera. Él está representando
a gente como, pues no sé, el Iberdrola, cuyo CEO, ¿no? Gana 10 millones de euros al año, ¿no? O sea, 26.000 euros al día, ¿no? Y este señor no crea tanto valor, ¿no? Esos son una serie de salarios desproporcionados para el valor que están creando, ¿no? Y son empresas que han vivido de una relación muy cómoda con el Estado. Entonces, ¿por qué cuando estamos hablando estoy terminando, cuando estamos hablando de ayudar a la gente que de verdad lo necesita y teniendo en cuenta el tremendo derroche que es tener a más de 5 millones de personas sin hacer nada, sin producir nada, sin contribuir nada a la sociedad? ¿Por qué eso es un derroche? ¿Por qué eso es una intervención inaceptable del Estado? Y sin embargo, ¿por qué es tan aceptable gastarse 68.000 millones en recuperar unos bancos que lo han gestionado claramente mal supervisados, por cierto, por el Banco de España, ¿no? Por el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el señor Segura, ¿no? ¿Por qué es aceptable que el Estado se gaste miles de millones, ¿no? Decenas de miles de millones en construcción de infraestructuras, algunas de dudosa utilidad, ¿no? ¿Por qué es aceptable que, bueno, la energía eléctrica, ¿no? La suministran unas empresas que antes eran públicas, la mayoría de ellas, con alguna excepción, y ahora resulta que han sido privatizadas, ¿no? Entonces es una crítica un poquito interesada, ¿no? Y que depende un poco del lado desde el que lo mires. Desde luego yo estoy con sacar a la gente del hoyo, ¿no? Estoy con sacar a la gente del desempleo y estoy con crear empleo y crear el pleno empleo, por supuesto. Pues, es un tema ético. Muchas gracias, vale. Stuart, por tu participación, por estar aquí con nosotros y si quieres darnos alguna referencia donde te pueden seguir los oyentes. Pues mira, hay una página web de nuestra asociación que es www.red, como red de pescar, MMT, de Modern Monetary Theory.es. Ahí nos podéis encontrar. Muchas gracias, ¿vale? Gracias a vosotros. Juan, si quieres comentar algo más antes de acabar. Muy brevemente, porque tenemos que cerrar. Muy sencillo, muy sencillo, que ya está bien de tanta broma pesada por parte de todos aquellos que han sido incapaces de prever y anticipar nada. Estamos en una fase de nuevo delicada y hay alternativas a lo que nos han querido imponer que ha fracasado. Simplemente experimentemos y busquemos estas alternativas que hasta ahora corresponden a economistas cuya predicción del ciclo ha sido más o menos razonable, y busquemos una alternativa en ellas. Y está todo hecho, esto se hizo, ¿no? Entonces simplemente tratemos de recuperar las expectativas de vida de la gente. Y eso no es ser intervencionista, simplemente es tener un sentido común, una posición de cierta humanidad y también de eficacia y eficiencia económica, porque hasta ahora está pasando todo lo contrario. Juan, muchas gracias. Y si nos quieres decir dónde te podemos seguir, si no me equivoco, en Voz Populi. Sí, en Voz Populi. Publicamos 2 blogs, uno jueves y otro el fin de semana, el domingo. Ahí pues todas estas diatribas económicas y discusiones teóricas las podéis ver, analizar, compartir y criticar, obviamente. Yo estoy abierto a todo tipo de críticas. Pues sin más, nos despedimos por hoy. Muchas gracias, Stuart, muchas gracias, Juan, y gracias, por supuesto, aquí a Ramón Ferrer en los controles, en el control de sonido. Gracias a José Manuel Corrales, a Juan Martínez, los compañeros que también hacen posibles estos programas. Gracias, por supuesto, a toda la gente que nos escucháis, y sin más, nos despedimos por hoy, recordándoos nuestra página web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.